¿Cómo se comunica el Espíritu Santo a los bautizados? Este tema. Ay, Señor, ayúdame. ¿Ustedes cómo se sienten? Pregúntame a mí cómo me siento. Pregúntenme. ¿Cómo se siente? ¿Asustado? ¿En serio? Ustedes me asustan. Y no por feos, el feo aquí soy yo. Sino porque cada vez que me toca predicar, siento miedo. Porque es una responsabilidad muy grande. Y aquí en esta comunidad donde las sectas ya hicieron nido, yo no sé si me equivoqué, pero el tamaño del salón, por no decirle capilla, el salón donde se reúnen, me dio la impresión de que era como que más grande que el de los católicos en tamaño. No sé si me equivoqué. Sí, más largo. ¿Ah? Más largo. Sí, más grande, ¿verdad? Más largo. O sea, ¿qué significa? Están decididos a arrastrar a muchos católicos por allá. Porque ¿de dónde más los sacan? ¿De dónde más? De los débiles de ustedes. Entonces vamos a entrarles por este tema. ¿Cómo se comunica el Espíritu Santo a la iglesia? A los bautizados. Si es que lo hace yendo así al estilo lotería, cuando hay un premio, un sorteo de lotería, nadie sabe a quién le va a tocar el premio, ¿no? Así es. Como que el Espíritu anda así al azar. Y cualquiera sale diciendo, el Espíritu Santo me reveló a mí. El Espíritu Santo me dijo a mí. Yo sé lo que el Espíritu Santo dice. Y de manera improvisada, de la noche a la mañana sale diciendo, me dijo que yo soy apóstol. Comunícale a los demás que soy apóstol. Y personas que se ponen frente a una gente y dicen, soy apóstol. Allí en Palmarito, de aquí al estado de Lara, pegadito al templo parroquial, el sitio es enorme y el dirigente lo llaman apóstol. Así es. No, porque el Espíritu Santo me lo dijo. Yo tengo línea directa. No tengo que recargar saldo. Juan capítulo 16, versículo 13. Vamos a empezar por allí. ¿Cómo anunció el Señor que el Espíritu Santo iba a comunicar lo que iba a venir? Lo que se debía saber. Cómo el Señor prometió que iba a actuar el Espíritu Santo, que se iba a comunicar. Juan capítulo 16, desde el verso 12. Vamos a echarle desde el 12. ¿Quién? No se me sienten lejos, me tienen como que miedo, mira dónde se me han sentado, ¿no? Tú que vas a ayudar también a leer, hermano. ¿So? Ponga la silla al lado. Pero, sí. Todavía tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Pausa. Están hablando Jesús y los 12 apóstoles. ¿A quiénes se lo está comunicando Jesús? Nótese que no agarró a todos los discípulos. Vengan todos. En privado le habló a los 12. A los 12. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá a lo que han oído y le anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirán de los míos y se lo anunciarán a ustedes. Recibirán de los míos, de los 12, y se los anunciarán. ¿De qué manera iba el Espíritu Santo a comunicar todo? Mediante los apóstoles. Nada fuera de ellos. Todo a través de ellos. Si aparecen personas fuera de los 12 apóstoles que el Espíritu Santo dijo esto, ¿eso será seguro?
No. ¿Seguro es? Lo que mediante las columnas de la iglesia comunica al Señor, a quienes Jesús les comunicó tal cosa. Primera de Timoteo 3, verso 15. Primera de Timoteo 3, verso 15. ¿Quién? ¿Ya lo tiene? Por aquí, por aquí. Primera de Timoteo. Sí, capítulo 3, verso 15. Lo tengo. Adelante. Por si me atraso, así sabrá cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, con columna y fundamento de la verdad. Con columna. Revisa ver de nuevo. Sí, con columna. Con. Columna. Sí, pero con. Vuelve a leer de nuevo. Ahí se dice con columna. Por si me atraso, así sabrán cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, con no. columna y fundamento de la verdad. La iglesia del Dios viviente. Columna y fundamento de la. Entonces, para yo saber la verdad, se la acepto cualquiera que las diga que el Espíritu Santo me comunicó tal cosa, ¿no? Pues la columna y fundamento de la verdad es la iglesia. Y no la Biblia. Que interpretando la Biblia, el Espíritu Santo me dijo tal cosa. El fundamento y la columna de la verdad no es la Biblia, es la iglesia. Lo acabaste de escuchar. Y al decir iglesia, acabamos de oír que Jesús le dijo a sus 12, recibirán de lo que yo les dé a ustedes. Mediante las columnas de la iglesia que son los 12. ¿Por qué Jesús lo hace así? Para asegurar la unidad. La unidad y un mismo mensaje llegue a todas las naciones. Una misma enseñanza a todas partes. No para perder tiempo, ni para entretenimiento, eligió 12 apóstoles. Para garantizar la unidad de la iglesia. Esos 12 yendo a todas partes. Al morir los 12, en cada ciudad, nombrando sucesores que no los llamaron apóstoles, pues no se le debe decir apóstol hoy a nadie, sino que cada apóstol nombraba obispos. Y esos obispos les daban autorización para que nombraran presbíteros al frente de la comunidad. Y surge la jerarquía de la iglesia. Y es mediante ese canal que se comunica lo que el Espíritu Santo tiene para anunciarnos. Vamos a Juan 21, del capítulo 21, verso 25, para entender por qué la columna y fundamento de la verdad no es la Biblia, sino la iglesia. Para que no haya personas encerrándose en un cuarto y después saliendo a decir, el Espíritu Santo me reveló tal cosa. Y lo que diga la Biblia, ahí fuera de la Biblia no hay nada que buscar. Lo que yo entienda, eso es. No, mire, escucha. Vamos a ver. Juan capítulo 21, versículo 25. Todo está en la Biblia. A ver si todo está en la Biblia. Jesús hizo también muchas cosas. Si se le relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. ¿Qué acaban de entender? ¿En la Biblia está todo? No. ¿No alcanzarían todos los libros del mundo para recoger todo lo que Dios tenía para anunciar? Entonces no todo está en la Biblia. Para saber lo que el Espíritu Santo me comunica, yo no puedo estar encerrando en un cuarto a ver qué me dice la Biblia.
aparte de la Biblia, hay otros dos canales. Porque Jesús no repartió Biblias. Él lo que hizo fue elegir 12 hombres con uno a la cabeza y hizo de la iglesia fundamento de la verdad. Entonces tenemos la Biblia, tenemos la tradición y tenemos el magisterio de la iglesia. Así vamos bien, ¿verdad? Marcos capítulo 4, verso 11. Vamos a ver, este hermano, sí, para darle el turno, pues ya, ¿tú has leído cuántas? 2, 3. Aquí no ha leído ninguna. Dale chance. Siéntate un ratito, eso es. Marco me dijo. Marcos capítulo 4, versículo 11. 4 verso 11. Amén. Voy. Él les contestó: a ustedes se le ha dado el ministerio del reino de Dios, pero a los que están fuera no le llegan más que palabras, parábolas. Vuelve a empezar. Dice, él le contestó: a ustedes se le ha dado el misterio del reino de Dios. ¿A ustedes quiénes? No, no ustedes. ¿A quiénes le está hablando Jesús allí? Dice, pero a los que están fuera no le llegan más que parábolas. Ajá, qué interesante. Al pueblo en general, el Señor no le revelaba los secretos del misterio del reino de Dios. Los secretos del misterio de Dios, el Señor se los entregaba a los apóstoles. Por eso los reunía en privado, les explicaba todo en privado. ¿Ve cómo hay una distinción? Lo que se comunica va siempre mediante unas columnas que Él ha elegido. Y todos han de acudir a esas columnas. De esa manera se salvaguarda la unidad del rebaño, la comunión del rebaño entero. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. A la hora de multiplicarse la iglesia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. A la hora de multiplicarse la iglesia, cuando los apóstoles y aquellos, sus ayudantes, los presbíteros, empiezan a viajar, a trasladarse y a crear iglesias en muchas partes, hay que tener la precaución de evitar las divisiones, las interpretaciones torcidas de la fe. Por eso, San Pablo escribe lo siguiente. Dice, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de la palabra o por cartas que los anime el propio Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios nuestro Padre. ¿Palabra de Dios? Acabamos previamente de escuchar al Señor comunicándose con sus apóstoles, diciéndoles que el Espíritu Santo a ellos les comunicará todo lo que ha de venir. Ahora estamos escuchando que uno de los apóstoles, Pablo, le comunica a los hermanos cristianos, a todos los bautizados de Tesalónica, manténganse firmes a las enseñanzas que nosotros los apóstoles les hemos dado. Qué curioso que San Pablo nos dice, manténganse firmes a lo que Cristo dijo. ¡Ay, qué curioso! San Pablo dice, manténganse firmes, conserven las tradiciones que habéis aprendido de Cristo. Porque ellos a Cristo no lo escucharon, no estaban allí. Muchos iban a conocer a Cristo es por las enseñanzas de los 12 y de los sucesores de los 12 y de los ayudantes, que son los presbíteros, de los sucesores de los 12, que son los obispos. Ese es San Pablo. Conserven las tradiciones que habéis aprendido de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los apóstoles, de viva voz o por carta.
Así, de esa manera se conserva, se mantiene ¿qué? La unidad. La unidad. La fe transmitida por los apóstoles y no las ocurrencias de cada quien. ¿Oh? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2. Primera de Corintios, versículo. Ajá. Te quedan dos citas bíblicas a ti. ¿Quién le va a seguir el turno al bate? Muy bien. 11. Sí, Primera de Corintios capítulo 11 versículo 2. 12. 2. Primera de Corintios 11, 2. Y a las comunidades cristianas que actúan en comunión, que están unidas en comunión con las enseñanzas, doctrinas, cartas que los apóstoles o los sucesores de ellos, los obispos, iban comunicando a esas comunidades obedientes. Escucha lo que San Pablo le manda a decir. Les alabo porque me han sido fiel. Les alabo, no los regaña. Les alabo, ¿por qué? En todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Pero quiero recordarle que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. San Pablo dice, ¿no? Les alabo porque en todas las cosas conservan las tradiciones tal como yo se las he. No dice tal como Cristo se las dio a usted. No como el Espíritu Santo a usted se las dijo o se las diga, sino como yo se las he transmitido a usted. Pero sepan bien que la cabeza de todo esto es Cristo. Qué interesante cómo todo va tejiendo la unidad. La unidad mediante la columna que es la iglesia. Al decir iglesia tenemos que seguir estar siempre pensando 12 apóstoles. La columna puesta por Cristo. Vamos para 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6. No todos en las comunidades son siempre obedientes. Siempre aparece alguien, difícil de sobrellevar. Siempre habrá alguien rebelde. Siempre, de entre los de afuera no, de entre los de adentro. Por eso San Pablo dice lo siguiente, 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 6. 3 verso 6. Adelante. Dice, hermanos, le ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todos hermanos que viven sin control ni reglas, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni regla. Mientras estuvimos entre ustedes, no pedimos a nadie un pan. Perdón, solamente el verso 6. Vuélvalo a leer, por favor. Dice, hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano que vive sin control ni reglas, a pesar de las tradiciones que les transmitimos. Palabra de Dios. Como en toda casa, donde los padres de familia sufren porque hay hijos que son obedientes y otros que son, pueden sentar, hay hijos que son difíciles, ¿verdad? Como Isaac, que tiene un hijo que era dócil, Jacob, y otro rebelde, que era Esaú. Como Abraham, que tuvo uno que era dócil, Isaac, y el otro que era difícil, que era Ismael. Pues en la iglesia también hay hijos dóciles e hijos difíciles. Y aquí entre nosotros hay dóciles y hay
Pregúntense cada uno, ¿seré yo esa persona dócil? ¿O seré esa persona difícil de la cual Pablo habla allí, que vive sin control ni regla, diciendo cosas fuera de lo que ustedes han recibido, de la tradición y la fe que viene de los 12 apóstoles? Por eso es la humildad que yo pedí al comienzo, de cada uno revisar lo que yo digo, lo que yo hago. Eso es proceder según la fe de la iglesia, o de dónde viene lo que yo digo y lo que yo hago. Lo advierto por estas cosas. Donde hay denominaciones de origen que se hacen llamar pentecostal, y esta comunidad es una de ellas, pues suelen haber conductas como esta. Lo que yo ponga el dedo en la Biblia, lo que yo lo que yo interprete, eso es. Se encierran una frase y salen de ahí diciendo, Dios me dijo tal cosa. No que Él a mí me diga, como yo lo interprete. El Espíritu Santo me reveló tal cosa. O en sueños, el Señor me reveló. Pero en la revelación me dijo. Eso es una. Otra, que viene de lugares donde los hermanos que se hacen llamar pentecostales están presentes, es la manipulación en la imposición de manos. El uso fuera de la fe de la iglesia. Por eso lo importante de toda esta enseñanza, porque no me extraña que con la presencia de esos grupos, eso sin uno darse cuenta, vaya entrando. Como yo no me di cuenta cómo entró a mi cabeza todas esas dudas que llegaron sobre las imágenes, sobre el bautismo de niños y sobre la Virgen María. Me equivoco, que no sé cómo entraron a mi cabeza. Sí sé cómo entraron a mi cabeza. Por la interpretación personal y al pie de la letra de textos de la Biblia. Como yo lo interprete, eso es. Como a mí me parezca, eso es. Y salí, en el caso de bautismo de niños, a vomitar por la boca lo que yo personalmente, sin haber examinado si eso era acorde a la fe que venía de los 12 apóstoles, sino a mis ocurrencias. Mis ocurrencias personales las consideraba la doctrina del Señor. Recuérdense, mis hermanos, porque donde hay hermanillos de esos que se hacen llamar pentecostales, suele entrar tarde que temprano entre católicos el uso inadecuado de la imposición de manos y el decir, el Señor me reveló, me dijo tal cosa. También suele entrar en la Iglesia Católica, mediante personas que participaron de grupos de la renovación carismática que no estaban en plena comunión, formación doctrinal, de acuerdo a la fe de la Iglesia, grupos a donde penetró esa conducta que es de origen protestante norteamericano. Por eso viene de Estados Unidos esa tendencia de la manipulación en el interpretar la Sagrada Escritura, en el tema de las revelaciones personales y de la imposición de manos. Vamos a la interpretación de la Biblia. ¿Qué se nos enseña, exhorta en las mismas Sagradas Escrituras acerca del uso a la Biblia? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. A ver si es correcto, a ver si viene de Dios, que yo solo me ponga a leer la Biblia y salga de ahí a decir, Dios me dijo a través de la Biblia tal cosa. Y sería convencer a todos de lo que yo digo que Dios me dijo. Segunda de Pedro, ¿qué? ¿A quién le toca el turno, Nes? 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Ya.
21 me dijo. Ajá. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino por los hombres de Dios. Hermano, lee desde el verso anterior, desde el verso 20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Esos hombres de Dios se está refiriendo a los apóstoles. Y ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta. ¿Por cuenta? Propia. Porque eso se llama la semilla de la división. De ahí nace el hijo de la perdición, el que sembrará luego la división. Porque esto fue lo que yo personalmente entré. Entonces hay personas que por esto hasta pasan por encima del párroco y pasan por encima del obispo y pasan por encima de cualquiera. Usted no me tiene que decir a mí lo que el Señor me va a decir a mí. Y nace la división. Vamos con el siguiente pasaje. ¿Por qué esa precaución de que ninguna profecía de la Escritura debe ser interpretada por cuenta propia? Por lo que el apóstol Pedro le comunica a través de una de sus cartas, en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 16 y 17. Veamos. Yo pienso que es de sentido común comprender que para salvaguardar por los siglos de los siglos la unidad de la Iglesia era irremediablemente, providencialmente necesario que la doctrina se comunicase mediante unos canales elegidos por Cristo, para que todos fuesen a beber de esos canales que son la tradición, el magisterio y la Sagrada Escritura, y no mediante las interpretaciones personales, porque traen el riesgo que dice el apóstol Pedro. Hay puntos que son difíciles de entender y que los ignorantes y débiles interpretan torcidamente, y si ese ignorante y débil es como el párroco aquel que les habló de que estaba predicando de que a los niños no los bauticen, ese ignorante estaba extraviando a una parroquia completa. Extraviando a una parroquia completa. Y yo sí saberlo. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 26. Hay un pasaje que a mí me encanta, es bello por la humildad. El ejemplo que todos debemos seguir de este personaje, el etíope. Hechos capítulo 8, desde el verso 26. Escuchen. Felipe bautiza al etíope. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja a Jerusalén, a Gaza. No pasa nadie en este momento. Felipe se levantó y se puso en camino, y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Una pausa. El Espíritu dijo a Felipe. Un poco más adelante nos vamos a reencontrar con ese nombre de Felipe. Lo vamos a reencontrar. ¿Por qué el Espíritu Santo, habiendo tanta gente, eligió a Felipe? ¿Quién era Felipe para comunicarle, darle una orden de ir a acompañar a ese pobre etíope que iba leyendo un pasaje del profeta Isaías, pero en estas condiciones? Mira, oye cómo andaba ese pobre etíope. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías.
Le preguntó, ¿entiende lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Este es el pasaje que a mí me encanta. ¿Cómo voy a entender lo que tengo delante si nadie me lo explica? Así debe ser todo bautizado. Así. Porque solo yo me extravié. Yo me extravié leyendo solo Éxodo 20. ¿Y cuántos se han extraviado allí? Muchos. Arriba en ese lugar de reunión, y que pentecostal, son gente extraviada. Porque intentaron solos interpretar lo que tenían que haber interpretado, como el etíope que le dijo a Felipe, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Sigue leyendo. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de su derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Sigue. El etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús partiendo de este texto de la Escritura. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro. Bajaron ambos al agua y Felipe bautizó el eunuco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope no volvió a verlo. Persiguió pues su camino con el corazón lleno de gozo. Palabra de Dios. Va a ver, a poner a funcionar esa mente. Vamos a poner a funcionar. ¿Qué hubiese pasado si el etíope hubiese persistido en tratar de interpretar solo ese capítulo del profeta Isaías? ¿Qué hubiese pasado con el etíope? ¿Qué habría pasado con él? El resultado final. Imaginemos un poco. ¿Qué habría pasado con él? Pero ha sido un protestante. ¿Ah? Pero ha sido un protestante. Claro. Un futuro protestante. Interpretando a su manera, a la manera de él, lo dicho por el profeta Isaías. ¿Se habría bautizado el etíope? No. No. El fruto de que él fuese auxiliado por un ministro perteneciente a la jerarquía de la iglesia, porque Felipe era perteneciente a la jerarquía eclesiástica, había sido instituido por imposición de manos de parte de los apóstoles. Este dato no lo pierdan de vista. Felipe venía de haber sido elegido e instituido por los apóstoles y le comunicaron el carisma y la misión, el ministerio por imposición de manos. Mira dónde entra la imposición de manos. Mira dónde entra y a lo que pertenece la imposición de manos. No pierdan esto de vista, que es sumamente importante. Pues gracias, hermano. Vamos a entrar al tema de los sueños y las revelaciones. Que yo soñé esto. A mí me llegan muchas personas diciendo, padre, ¿qué significa esto que yo soñé?
Muchas personas, sí. Y de las más cercanas en la iglesia. De las más cercanas. Ay Dios. A ver quiénes se atrevieron aquí a decir, Padre, me pasa a mí. Si todos aquí soñamos. Quien no sueña no es un ser vivo. Todos los seres humanos soñamos. ¿Verdad que sí? Claro. Todos soñamos. Pero vamos a ver las orientaciones al respecto, ¿sí? Vamos a ver. Vamos para Eclesiástico 34, verso 5. El punto, Amén. sueños y revelaciones. Dice así: predicaciones, visiones, sueños son tan vacíos como los fantasmas. Otra vez. Predicaciones, visiones, sueños son... Predicaciones. Ajá. No, predicaciones. No, predicciones, visiones, dice. Y sueños son tan vacíos como los fantasmas de una mujer encinta. Entonces, ¿son buenos de aconsejar? ¿Son buenos de creer? No. Pero hay muchísima gente que llega y me dice, Padre, ¿por qué será que todo lo que sueño sucede después? ¿Por qué será que lo que a mí pasa por la mente que le va a suceder a alguien, le ocurre? Eso se llama predicción. O por decir sueños. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra al respecto? Cosas vanas y vacías son. ¿Por qué dice que cosas vanas? Porque hinchan a quien le pasa. Hinchan. ¿Qué le hinchan? El ego. Le hinchan el orgullo. Y la vuelven vanidosa. A creer que tiene poderes que no tienen otras personas. Entonces ya y después le va a pasar por encima de cualquiera. Hasta de encima del Papa va a pasar. Sí, así es. Y no a quien no a esa persona se le desaparece la docilidad propia de la Virgen María. Se aleja de esa forma de ser. No tiene humildad. Y hace a la persona imprudente. Porque se me dio lo que yo pensé. Sí, pero vaya a indagar si venía de Dios ese espíritu que te lo dijo. Anda a indagar al espíritu de quién le estás creyendo lo que te dijo. Anda a averiguar al espíritu de quién. Porque Dios, no hay que averiguar primero. Antes de estar diciendo, Hay que averiguarlo. eso viene de Dios. Pero lamentablemente los grupos protestantes hacen, lo sé porque me lo han manifestado personas que han estado allí, que hacen reuniones con niños y le toca el turno cada uno. Se para y dice, anoche tuve un sueño y el Señor me dijo esto. Y se para el otro niño. Y cada niño va diciendo, esto me lo reveló el Espíritu Santo. Así surgen muchos falsos pastores. Desde niños ya los traían con ese mal hábito, ¿no? Esa desviación. Vamos ahora a Romanos capítulo 1, versos 20 al 23. Esta es la razón por que se tropiezan, por la que tienden a tropezar las personas que le dan crédito inmediato a lo primero que sueñan. Romanos capítulo 1, versos 20 al 23. O sea, son cosas que llevan fácilmente a la desviación del alma y se lleva por delante la gente que cree en ello. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo.
y por su obra captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad. Sigo. Te pedí leer Romanos 1, verso 20 al 23. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Romano? 1, verso 20 al 23. Este es uno, Romano. Sí, pero tú me estás leyendo lo que necesitamos. 20. Me dijo 20. Ajá. Aquí está lo que es, lo que dice. Sí, pero te falta. Lo que dice desde El 22. Ajá, No lo he leído. Ajá, dice, entonces. Te falta todavía. Sigo entonces. De modo que no tiene disculpa, a pesar de que conocían a Dios, no le rendiremos honores ni. Ay, no le rendiremos, no. A ver, cuidado. ¿Cómo es que dice? Pendiente con lo que vamos leyendo. No le rindan. No, ya. No le rindieron. Ajá. No le rindieron honores, dice. Vuelvo a leer, porque está bien interesante lo que soltó. Dice- Muy bien interesante. Dice, de modo que no tienen disculpas. ¿No tienen? ¿Por qué razón no tienen disculpa esas personas que se desvían por temas de interpretaciones de sueño y que hacen desviar a otros? ¿Por qué no tienen disculpas? Escuchen el motivo. A pesar de que conocían a Dios. A pesar de que conocían A Dios. gente que había hecho primera comunión, gente que había hecho la confirmación, gente que había sido bautizada, gente que era cursillista, gente que era de la Legión de María, gente que era de la renovación, gente que era de la iglesia, que había recibido a Dios. Ahora, por estar presumiendo de que el Señor me revela a mí, ustedes tienen que creer lo que el Señor me revela a mí. Dice, no le rindieron honores, ni le dieron gracia como corresponde. Al contrario, se apartaron en su razonamiento y su conciencia cargada de convertido en tiniebla. Dice, y Convertido su en tiniebla. conciencia cegada se convirtió En tiniebla. en tiniebla. ¿A dónde viene lo de conciencia que se convirtió en tinieblas? En que viene de una persona que tiene su conciencia llena del Espíritu Santo, porque tiene su conciencia pues cargada de la doctrina, las enseñanzas que recibía de la palabra de Dios cuando iba a la misa dominical, de la oración de los salmos, de lo que el Señor le comunicaba mediante la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, de una persona que era prudente y humilde, que se sentía igual que los demás, que todos somos hijos de Dios, de una persona que tenía deseos de aprender y se dejaba corregir. Después termina pasando a una persona que dice: yo tengo comunicación directa con Dios y Dios no se equivoca, así que lo que yo recibí anoche de revelación, eso es la verdad y punto. Y esa persona después no hay quien la haga recapacitar. Mira, examina quién es el que te está comunicando, revisa a ver quién te está diciendo eso que tú estás diciendo, si es una imaginación personal lo que tú viste o si realmente es una revelación. Y si es una revelación, ¿cómo sabes que fue el Espíritu Santo? ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo te dice cosas que luego te van apartando de la obediencia a la iglesia? El Espíritu Santo no patrocina, no suscita, no es causante de división en la iglesia. Entonces, revisa quién es ese espíritu que te está diciendo cosas. A ver si viene el Señor. Espíritu de aportación. Revisa a ver. A ver. Perdón, que
a veces dicen, no, es que esa es la No, ya, agua. Aguanta. Que a veces dicen, no, esa es la misma iglesia no es, porque por ejemplo, en esas doctrinas falsas, pues, no se da el cuerpo de Cristo, no se confiesa, no, nada de eso, ¿verdad? Y a veces decimos, no, es que esa es la misma iglesia, yo puedo ir a cualquier iglesia, no. Es que andan buscando una iglesia show. Sí, o iglesia restaurante, porque ya andan a comer. Iglesia show, pues ya uno se siente bien y se divierte, porque es diversión. Y terminan en una hueco iglesia. Porque tropiezan, y donde no tropiezan, metiendo el pie en un hueco. Tropieza y donde cae, allá pues no va a ser en el cielo. Donde va a caer no va a ser en el cielo. Vamos con el siguiente pasaje. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Gracias, hermana. Colosenses capítulo 2. Versículos 8 y 9. Dice: Dios le pague. Cuídense de que nadie los engañe con sabiduría o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En él reside toda la plenitud de Dios, corporalmente. Hasta ahí. Hermanita, lee lo de tu traducción. ¿Desde dónde? Versos 8 y 9. 8, pero ese padre que tú tienes, ajá. No se dejen esclavizar por nadie con la vacuidad de una engañosa filosofía, inspirada en tradiciones puramente humanas y en los elementos del mundo y no en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Ahora pasa al verso 18 y 19. De ahí mismo. 18. Y 19. Que nadie los prive del premio. Que nadie los prive de él. ¿Cuál será ese premio del cual habla allí San Pablo? Que nadie los prive del premio. Sigo. Que nadie los arrastre a perder el premio. No dejes que nadie te haga perder el premio. Cuídate de quien prestas atención. Cuidado a quien le prestas atención. ¿Qué le pasa a una persona que le crea todo a quienes andan diciendo: el Señor me reveló anoche, a medianoche, tal cosa? Cuídate del premio, vas a perder el premio. ¿Cuál premio? El paraíso. Escucha. Sí. Bajo pretexto de humildad y de un culto de los ángeles, esa gente tiene en cuenta solamente las cosas que han visto y se vanagloria en el orgullo de su mentalidad. Vamos a escucharlo de aquí. Verso 18 y 19. Versos 18 y 19. No se dejen impresionar por esos que vienen con una religión de temor o con liturgia angélica. En realidad solo hacen caso de sus propias visiones. Hacen caso de sus propias Visiones. Que un ángel del Señor me habló. Y ella habla de falsos ángeles de Dios que comunican cosas que no vienen de Dios. Hay personas que piensan que cualquier ángel que se le asome en la noche, ángel es un enviado. Y pues el espíritu tiene sus propios demonios, ángeles demoníacos. Y se inflan con sus propios pensamientos. Se inflan con sus propios
¿Cómo suele ser la cómo suele ser la característica y la personalidad de la gente que suele, el Señor me reveló en un sueño, el Señor me dijo tal cosa? ¿Cómo suele ser esa persona? ¿Acaso no es tal como dice San Pablo? Se hinchan, ¿qué significa? Se engríen, se elevan, se creen superiores, y no hay quien los pueda corregir. Pierden lo más hermoso que se llama la humildad, porque luego quien lo quiera corregir, usted se le levantan, ¿no? Hay gente que en la parroquia se levantan contra los sacerdotes párrocos por esta razón. En vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza, él mantiene la unidad del cuerpo entero. A ver, ¿de qué cuerpo está hablando? Dice, se ponen a hacerle crédito a lo que vienen en sueños y revelaciones, en lugar de mantenerse unidos a la cabeza, que mantiene unido al cuerpo mediante la cabeza es Cristo, que mantiene unido al cuerpo, que es la iglesia, mediante, por un conjunto de nervios y ligamento. Ahí está hablando de la sucesión apostólica, de los presbíteros, de los equipos pastorales, de los servicios pastorales. Hay gente que se va apartando de eso y empieza a montar tienda aparte dentro de la misma iglesia católica. Ya no caminan en comunión con la pastoral, sino que van haciendo tienda. Recuerdo donde era párroco que había una muchacha de esas iluminadas donde cada vez que se reunían, imposición de manos va, imposición de manos viene, liberaciones, que el Espíritu Santo me reveló. Qué cosa complicada se volvió en esa parroquia que ese grupo se integrara a la pastoral, porque ya ni en la iglesia era que se congregaban, sino en la casa de fulana, que era que recibía la revelación. Y hoy es una secta protestante. ¿Qué cosa para complicada es? En lugar, dice San Pablo, de mantenerse esa persona unida a la cabeza, que une todo su cuerpo mediante un conjunto de nervios y ligamentos mediante los cuales le da nutrición. Ahí está hablando del cuerpo místico, está hablando de la organización interna, está hablando del Papa, de los obispos, de cada obispo, sus presbíteros, de cada presbítero, su consejo pastoral, de cada consejo pastoral, los equipos y servicios pastorales de la iglesia, así, que es lo que salvaguarda y cuida la unidad de la iglesia, semejante tal cual a lo que uno encuentra de manera hermosísima en 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 12 hasta el 26. Una belleza lo que allí enseña acerca de cómo es la iglesia, y no de personas solas por ahí aisladas, al más cual estilo protestante, diciendo así, escucha bien, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, los ricos son la iglesia, los pobres son la iglesia, los altos son la iglesia, los pequeños son la iglesia. Ese tipo de personas que piensa así es la que brinca la talanquera rapidito. Sí, porque tiene una visión torcida de la iglesia. Yo soy la iglesia soy yo. Tú eres la iglesia, y sacan el pretexto entonces que cada uno puede montar una. Sí.
Como yo soy la iglesia, ¿quién me puede decir que no? Yo puedo montar una. Sí. Yo soy la... Ah, entonces, si tú eres la iglesia, cuando tú te mueres, ¿se muere? Porque estamos usando el artículo determinado. El artículo determinado excluye a los demás. Yo soy la iglesia, entonces para que tú seas iglesia, tienes que venirte conmigo, porque la iglesia soy yo. Vamos a corregir la canción. Si la cantan aquí, corríjanla y cántenla así. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos iglesia del Señor. Los altos son iglesia. Quítenla. Hay que quitarle la... Porque una sola iglesia. Los altos son iglesia, los bajos son iglesia, los niños son iglesia, los hombres son iglesia, las mujeres son iglesia. Somos la iglesia del Señor. Ahí sí. Somos la... Es la iglesia del Señor. No que cada uno es. Ah, escucha la iglesia del Señor, ¿cómo es? Eso que dice San Pablo: únanse a la cabeza que mantiene a todo su cuerpo unido, en trabazón, en unidad, unido mediante conjuntos de ligamentos y nervios, mediante los cuales le dan nutrición. ¿Qué significa eso en lo sencillo? Que hasta la persona que viene a barrer este piso es una belleza. Amén. El valor que tiene. Amén. Porque mediante ese gesto sencillo de barrer el piso, el Señor está nutriendo y levantando su iglesia. Mediante ese conjunto de nervios va transmitiendo sus ligamentos, que es lo que le da nutrición. Pero cuando uno tiene que dar catequesis y no asiste, a esos niños no les va a llegar ese ligamento, porque el que le daba el nervio o la juntura no estuvo, y como la juntura se ausentó, la nutrición que Dios iba a dar no llegó, y como quien iba a barrer el piso no lo hizo, llegaron y encontraron el piso sucio. Todo servicio es importantísimo a los ojos de Dios. Escuchen esto que es bellísimo. 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 12 hasta el 27. 1 Corintios me dijo. Ah, pensé que ya lo tenía. No, no tengo. ¿Tú ya lo tienes? Vamos. 1 Corintios capítulo 12, desde el verso 12 y siguientes. La comparación del cuerpo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo, hemos sido bautizados en el único Espíritu, para que formando un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, todos hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie: no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todo fuera el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. ¿Dónde están los muchos miembros? Todo, ¿verdad? Todo. Pero uno solo es el cuerpo. Por eso no, yo soy la iglesia. Yo soy iglesia, pues soy miembro de un solo Cuerpo. y en ese cuerpo yo soy un nervio mediante el cual, Señor,
da nutrición. Por ejemplo, el padre de familia da nutrición de Cristo a los hijos. ¿Sigue? El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La renovación carismática no le puede decir al cursillista, no te necesito. El cursillista no le puede decir al catequista, no me necesitas o no te necesito. Nadie en la iglesia le puede decir a otro, todos necesitamos de cada miembro del cuerpo, como todo el cuerpo necesita del ojo, todo el cuerpo necesita del más mínimo miembro del cuerpo. Ni tampoco la cabeza decir a los pies, no lo necesito. Aún más, la parte del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Por ejemplo, ¿quién será más necesario en la iglesia? ¿El ancianito que no puede ni caminar para llegar o el que brinca a los bancos porque tiene un cuerpo de atleta? ¿Ah? Escucha lo que el hermano acaba de leer. Ni tampoco la cabeza, Lo que acabaste de leer ahorita. aún más, la parte del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias. Las partes del cuerpo que son más débiles son las más. ¿Y cuáles son las partes del cuerpo que son más débiles? Los ancianitos, los que ya no pueden venir a misa porque ya no pueden caminar, son los miembros más necesarios para que no se engríen aquellos que no nos duele nada, porque tenemos la piel lisita. Los más necesarios son los que tienen la piel más arrugada. Y a la más, ¿Y los más? Los niños. Los más necesarios son ustedes. y a la más que son menos honorables, la tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no la necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, tuvo más intenciones por lo que era útil, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación una por otra. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro sufre, si alguien de ustedes sufre, está enfermo y no ha podido venir, ¿qué debe haber en los demás? Sufrimiento. Entonces deben entre ustedes ir a visitar al enfermito que no puede venir a misa. Y no pueden pensar que eso es cura, son cosas del cura. Qué pena que una vez se va a ver enfermos en las casas y hay católicos que se quedan encerrados en el cuarto y no salen a acompañar la visita. Y eso que el sacerdote lleva a Jesucristo el Santísimo y se encierran en su cuarto. Lo triste es que quienes más repiten esta conducta suelen ser los jóvenes que se encierran, se van para atrás, se esconden. Les avergüenza que los vean allí. Son clase aparte, tú sabes, ¿no? Presumiditos. Perdón. Los miembros que son más, los que más sufren, todos sufren por él. Aquí también habla de los difuntos de la iglesia. ¿Qué difuntos? Aquellos que murieron en pecado. Los que están en gracia de Dios, ellos no necesitan ayuda. Mas los difuntos que fallecieron en pecado, porque fallecieron sin los sacramentos, apartados de la iglesia, porque no se casaron por la iglesia, los agarró la muerte así. Resulta que San Pablo dice que esos miembros que no sufren, todos tienen que sufrir por esos miembros, y por lo tanto tienen que ponerse a orar por esos difuntos y a ofrecer por esos difuntos sufragios,
mandar a hacer intenciones de misa y comulgar por esos difuntos. Y si se fueron con pecado, pues los pecadores vamos a ayudarlos ofreciendo el sufragio de la propia conversión, arrepentimiento de los pecados, y a entregarle a Dios: te ofrezco mi arrepentimiento de mis pecados para ayudar a mi tío, a mi tía, a mi hijo, a quien sea, quien falleció probablemente en pecado y no se puede a sí mismo ayudar. Necesita ayuda, y yo que tengo pecados, yo creo que lo puedo ayudar. Voy a ofrecer mi conversión por el eterno descanso del alma de fulanito y perencejo. Pero aquí nos olvidamos de esas almas de fieles difuntos y nos desentendemos de ellos cuando los vemos en la urna, especialmente los hijos que son materialistas, que están esperando verlo en la urna para caerle como Samuel a sus bienes y a despedazarse entre sí. Porque a mí me queda esto. ¿Ven? Y ofrecer por esos difuntos el sufragio de la santa comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén. Porque esos difuntos, si sufren, es por no tener la vida eterna. Y la vida eterna es Jesucristo. Y Cristo da la vida eterna comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre. Quien coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tiene vida. Y dado que ese difunto no puede adquirirla, comerla, necesita de alguien como tú, que tiene boca. Tienes familiares difuntos que hayan fallecido, tal vez en pecado, tal vez. ¿A cuántos has ayudado con la Santa Comunión para que salgan del sufrimiento y estén en el cielo? Diga así: Padre, lo tengo que hacer. Sí, Padre, lo tengo que hacer. Todos lo tenemos que hacer. Hijo, por favor. Todos lo tenemos que hacer, porque todos tenemos difuntos, familiares o amigos que fallecieron en pecado, porque son muy pocas las personas que ahorita están recibiendo los sacramentos. La mayoría empieza a morir sin sacramentos. La gran mayoría, porque son escasísimos los católicos que están recibiendo los sacramentos. Y les sorprende la hora de la muerte así. Dice San Pablo: en el cuerpo todos sufren por el que más sufre y tratan de ayudar. Fíjense que cuando un pie no funciona, todo el resto del cuerpo Tiene que moverse. ayudar a ese pie, ¿no? Todos haciendo equilibrio para caminar. Todo el cuerpo ayuda al miembro del cuerpo que no funciona. Todo así. Cuando un brazo no sirve, el otro resuelve todo, ayuda a este. A esos almas de los difuntos, aquí hay muchos de nosotros que nos hemos movido un dedo por ayudarlos a descansar. Primero, ni mandan a hacer intenciones por difuntos, y segundo, cuando los mandan a hacer, ni siquiera ofrecen algo de dinero. ¿Y eso es bíblico? Sí, hay que ofrecer dinero por esos difuntos. Eso está en 2 de Macabeos, capítulo 12, versos 41 y siguientes. 3,000 monedas de plata, 3,000 monedas de plata recaudaron todos en Israel para mandar a ofrecer sufragio en el templo de Jerusalén, para que Dios perdonara los pecados de los caídos en la batalla contra los de Jamnia, porque encontraron en las ropas de los soldados, encontraron imágenes de ídolos de esos países. Entendieron porque habían caído por el pecado y ofrecieron: vamos a ofrecer a Dios por esas almas. Y dijeron: vamos a ofrecer un sacrificio a nosotros, porque esos difuntos no pueden ofrecer nada ya por sus pecados. Porque difunto queda. Los que pueden ayudar son los que tienen cuerpo. Y los israelitas, bueno, ¿cuánto ofrece cada quien de sacrificio? ¿Cuánto? Como ellos no pueden ofrecer sacrificio, ¿cuánto puede ofrecer cada quien como sacrificio? Y los jefes de cabeza, padres de familia, quienes tenían: no, yo ofrezco tantas monedas de plata. Y el otro dijo: yo ofrezco tantas monedas de plata. Yo ofrezco tantas monedas de plata. Juntaron todas las monedas de plata, dieron total de 3,000 monedas de plata y llevaron ese dinero
hasta Jerusalén, se lo entregaron al sacerdote y el sacerdote ofreció sufragio por Dios. ¿Hoy lo estamos haciendo o no? ¿Lo estamos haciendo o no? No. No. Algunos medios se conforman es con hacer una capillita donde murió. Y después, yo viniendo ahorita, encontré esas capillas llenas de mugre y basura, igualito que la fe de que la construyó. Y de la familia de ese difunto. Así como está la capilla de ese difunto, así está la fe de esa familia. Telaraña, mugre y abandono. Perdón. No me vayan a linchar por decir esto en su comunidad. Es la verdad, es la verdad. ¿Ah? Es la verdad. Ah, pues, siga leyendo, hermano. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno... Pero retroceda porque hablamos de purgatorio, pero mira lo que salió y no le paramos atención. Usted, no, cuando un miembro sufre, desde ahí. Por otra, si un miembro sufre, todos sufren con él. Ahora viene, escucha, Ustedes son el cuerpo de Cristo. pero hay una parte que decía, creo que te falta algo allí. Si un miembro sufre, todos sufren con él, pero hay miembros que son honrados, hay miembros que reciben honor. A ver, Sí. Si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. ajá, versículo ¿qué? Es el versículo, ya le digo, 26. Si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Honores significa glorificar, alabanzas. ¿Cuáles son esos miembros de la iglesia que reciben honores? ¿Se llaman cómo? Los santos. Hay miembros del cuerpo de la iglesia que reciben honores. ¿Y todos se alegran? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando declararon beato a José Gregorio Hernández? Nos alegramos con él. Cuando un bautizado es canonizado, todos los bautizados se alegran. Y los que se ponen rabiosos, ¿quiénes son? Los Ike evangélicos, Ike cristianos, Ike pentecostales. El que se pone rabioso cuando un cristiano lo canoniza se llama el diablo. Como el diablo no tiene cara, se la pide prestada a esos que son Ike. No, siga leyendo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son, El cuerpo de Cristo. ahí me dice que ustedes son las iglesias de Cristo. Él, por eso es, vamos a cantar conmigo. Yo soy iglesia. Vamos a ver, 1, 2, 3. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Somos la iglesia del Señor. Primero dijimos, yo soy iglesia, tú eres iglesia, pero luego apuntamos al Señor con un artículo determinado para indicar de que no hay más. No hay más, no hay otra. Somos la iglesia del Señor. Una. Ahora sí está todo ordenadito. Sigue leyendo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. ¿Ve? Todo empieza por dónde? Por los apóstoles. Cristo. Y después de Cristo, Los apóstoles. todo en orden. Nada de caos. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Vamos para 1 de Juan capítulo 4, verso 1 al 4. Estamos en el punto sueños y revelaciones. La gente que le da más importancia a lo que le revela el Espíritu, entre comillas, santo por la noche, que al catecismo de la Iglesia Católica, que a la fe de la Iglesia.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 al 4. Le debemos, a ver, ¿quién lo tiene? Verso 4, capítulo 4. Mis hijos, a tener cuidado con esas cosas que llegan por los sueños, porque no todo lo que venga de sueño viene de Cristo. Escucha. Primera Juan 4. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Del 1 al 4. Queridos míos, no se fijen de cualquier inspiración. No se fíen de cualquier. Inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. Ay, porque hay muchos que no vienen. Hay muchos espíritus que no vienen de Dios. Y por eso dice, tengan mucho cuidado con las inspiraciones. Hay prudentes y hay imprudentes. ¿Cómo son los imprudentes? Cualquier inspiración ya tiene abierta la boca diciendo, el Señor me dijo tal cosa. No fue a preguntar a nadie, no fue a hacerse examinar, no fue a las columnas, al párroco a preguntar, mira, ¿será que esto viene del Señor? Sino que disparó por la boca de una vez, el Señor me dijo. La imprudencia. La imprudencia. El que examina a ver si lo que escuchó, lo que vio, viene del Señor. La prudencia dice, yo voy a esperar unas 2 o 3 semanas antes de abrir la boca a decir que el Señor me dijo tal cosa. Yo voy a esperar, yo voy a consultar, yo me voy a orientar, yo no quiero equivocarme, yo no quiero hacer equivocar a los demás, no quiero hacer tropezar a nadie. Por eso me guardo callado lo que me pasó y busco consejo. Esa es una persona prudente. Pero lamentablemente, esos que andan diciendo, el Señor me reveló tal cosa, a lo mejor ni siquiera tuvo sueño alguno, sino que fue una ocurrencia personal que se la atribuyó al Espíritu Santo. O que comió mucho en la noche y tuvo ¿Qué fue eso? O que comió mucho en la noche y tuvo pesadilla. A ver. Se costó muy lleno. Hablar en lenguas. ¿Han oído hablar de eso? Hablar en lenguas. ¿Dónde han oído hablar de eso? ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde ocurre? En los protestantes. No solamente. Ay, mira, ¿sabe qué? Mi experiencia me está diciendo que hay más protestantes dentro de la iglesia que afuera. ¿No les di testimonio de que yo era uno de ellos? No, los que llegaron tarde no saben de eso. Sí, no saben por qué no. ¿Cuántos de los que están aquí aseguran que son católicos? ¿Quiénes tienen las agallas de asegurarles de ponerse de pie de que son católicos? Que tengan las agallas de asegurarlo. Primero examine. Primero examine. Porque si me pasó a mí, que tenía más de 15 años estudiando en seminario, pocos años de párroco, todos los hermanos en grupos juveniles, un hermano sacerdote, y me pasó a mí. Viene alguien a decir aquí con la fachatez, decir, yo sí soy católico. Poquito de humildad. Examine primero su fe. Sí. No, porque mi tío es el Papa. Porque mi compadre es el cardenal. Vamos a ver, hablar de lengua. Vamos a la Biblia. El que no la debe. Vamos al principio del comienzo, al comienzo del principio, para no perdernos después, porque un mal comienzo nos lleva a un mal final. Vamos a un buen comienzo para entender todo lo que venga en adelante sobre el hablar en lengua. Bien, porque si empezamos bien, llegamos bien. Vamos por Hechos capítulo 2, versículo 4.
Primera manifestación de hablar en lenguas. Vamos a ver de qué se trataba. Hechos capítulo 2, fiesta de Pentecostés, celebración de Pentecostés, acontecimiento de Pentecostés. ¿En qué consistió el hablar en lenguas? Hechos 2. Desde el versículo 4. Del 4. Dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Todos quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles. Y la Virgen María estaba con ellos ahí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía que se expresaran. ¿Oyeron que decía hablar en otras? Sí. Ahí nos dice hablar en lenguas. Hablar en otras lenguas, ¿qué significa? Catolicidad, universalidad, transformación, cambio, novedad. ¿Por qué? Porque hasta antes de eso, Israel pensaba que eso Dios le hablaba solo a los judíos. Israel se creía dueño de Dios. Al saber que era el pueblo elegido, a solo las 12 tribus de Israel. Pero esas 12 tribus de Israel preparaban la iglesia levantada sobre los 12 apóstoles para todos los pueblos. Un cambio radical. Los primeros libros de la Biblia escritos en hebreo. Después ya entró una lengua nueva, el griego. El griego. Después los libros fueron traducidos al latín, porque era la lengua que hablaba el vulgo, todo el mundo. Otras lenguas, ya indicando la universalidad. Dios le habla a todos los pueblos. Dios viene por todos los pueblos, para todos los pueblos, para todas las naciones, para todos los tiempos, a cada quien en su lengua, según cada quien entiende. Esto es bello. Y no lenguas que nadie entiende, que son las interpretaciones torcidas. Siga. Estaban... Versículo 4. Y ahora sigue el 5. Sí, siga. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones. ¿Ves? ¿Eso que suena? ¿De todas las naciones? Dios no es solo para los judíos. Esto viene para todas las naciones. Y cada nación tiene su lengua. Nosotros aquí hablamos el castellano. ¿Ves por dónde va lo de hablar en lengua? Siga. Que hay bajo del cielo, y entre el gentío que acudía al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en sus propias lenguas. Hablar en lenguas. Oír hablar en la propia lengua. Esta gente que se venía lo hacen en lenguas que nadie entiende, ni siquiera ellos mismos. Ni siquiera ellos mismos entienden lo que dicen. Todos quedaron muy desconcertados Todos quedaron muy desconcertados. Si sabemos quiénes son esos, que son judíos, que eran iletrados, que no sabían nada, eran ignorantes. ¿Cómo es que aprendieron a hablar nuestro idioma? Que lo entendemos perfectamente. Estaban asombrados, fascinados. Aquí está presente la catolicidad de Dios, de la iglesia, hablándole a toda la nación y cada quien entendiendo de manera maravillosa según el propio idioma de cada quien. Siga, esto es fascinante. Y se decían llenos de estupor y admiración, pero estos no son todos galileos. Si estos son todos galileos, ¿cómo es que sabe el idioma mío?
Imagínense que llegue de instante, así de repente, un chino, norcoreano, y cayó aquí de un paracaídas y empieza a hablar castellano. Y todos quedamos. ¿Y usted cómo habla el idioma de nosotros? ¿Cómo lo logró? Y quedamos así llenos de estupor. ¿Usted había venido antes para acá? No, yo nunca había venido por aquí. Ay, entonces, ¿cómo es que hablas castellano? Yo no sé. ¡Wow! Es una obra del Señor. El Señor los puso a hablar a los galileos, los puso a hablar en la lengua de cada quien. En la lengua de cada, y no en lenguas extrañas, será marciano que están hablando, como suelen algunos en algunas, esto de hablar lengua que nadie entiende. Y miren cómo hablan cada uno de nosotros. Les oímos en nuestra propia lengua. Ahí está. Les oímos en nuestra propia lengua. Es católica. Antes pensaba que Dios solamente sabía hablar judío, hebreo. No. Dios le habla a cada lengua y cada quien entiende su propia. De allí tan maravilloso ese cambio que hubo en el Concilio Vaticano II. Pues antes del Concilio Vaticano II, todas las misas eran en latín, ahora es en castellano, y cada país en su propia lengua. Como en Pentecostés, dice nativa, cada quien, nativa. Vuelve a pedacito para que diga. Al 8. Cada uno de nosotros les oímos en nuestras propias lenguas, nativa. Entre nosotros hay partos medos y a la mitad, a las mesitas, a la mitad, a las mesitas, ¿dónde? A la mesita, ajá, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, de Patón. ¿Cómo? Era patrón. De Potón. ¿Sabe dónde está? Aquí, Potón. Del Ponto. Punto. Del Ponto, ajá, sigue. Y Asia. Y Asia. De Asia. Frigia. Panfilia. Mira, si sale una próxima niña, póngale. Si sale una niña, una mujer embarazada, póngale Panfilia. Egipto. Y de la parte de Libia, que limitan con Cirene, hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron su creación. ¿Aceptaron qué? Aceptaron sus creencias, que cretenses y árabes. Y todos árabes. Ajá. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Entendieron qué significa hablar en lenguas? ¿A qué está unido esta doctrina? A la universalidad. Universalidad de la Iglesia. Catolicidad de Dios. Para todos los. Dios le habla a todas las. Y al Dios ser espíritu y al Jesucristo ascender al cielo, necesitaba bocas. Y esas bocas fueron las de los 12 apóstoles. Y al morir los apóstoles, ¿cuáles bocas vinieron en lugar de esas bocas? Los obispos. Y los obispos, para llegar a todos los rincones, nombraban presbíteros en las comunidades. Y esos misioneros, a donde llegaban, estudiaban el idioma de ese lugar y comunicaban el idioma según ellos podían entender. ¿Estamos entendiendo qué significa don de lenguas? ¿Ahora estamos entendiendo? Porque estamos interpretándolo tan torcidamente.
Vamos más adelante, que esto se está poniendo bueno. Hechos capítulo 10, verso 46. No se puede interpretar ningún otro texto ignorando lo que acabamos, o sea, el contexto principal. Contexto principal es Pentecostés, fundación de la iglesia, lanzamiento de la iglesia. Todo otro texto en el Nuevo Testamento, también del Antiguo, o del Antiguo está en función del Nuevo. Pero atienda esto, todo texto en el Nuevo Testamento que hable de hablar de lenguas, tiene que relacionarla con Hechos capítulo 2. No descontextualizar nada. Todo dentro del contexto. La unidad de interpretación. No sacando una pinza, con una pinza, una frase. Ay, ¿esto qué significa? No. En la unidad de toda la Sagrada Escritura. Vamos para Hechos capítulo 10, verso 46. 10:46. Los apóstoles fueron a evangelizar y este resultado fueron a encontrar. Así eran pues, les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Tal vez les oían hablar en lo que hablaban los egipcios. Tal vez les oían hablar en la lengua nativa de los cananeos. Les oían hablar la lengua nativa de cada sitio. Y así, dominando el idioma, la lengua nativa, profetizaban, es decir, anunciaban la palabra. Ya la expansión de la iglesia, llegando a cada territorio y hablando el idioma de ese lugar. Fantástico San Juan Pablo II, que dominaba tantísimos idiomas, yo no recuerdo cuántos, y ya anciano, recuerdo, muchachito, la noticia que dieron que iba para Noruega y estaba estudiando en noruego, para hablarle a los noruegos en su lengua nativa. Esa es Iglesia Católica. Amén. Eso se llama hablar en lengua. Bella la iglesia. ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! Vamos para Hechos 19, versículo 6. Por aquí, siéntate para darle turno aquí. Y 19:6. Vamos a hacer uno y uno. Sí. Hechos 19:6. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas. ¡Upa! De caramelo. Porque a la vez que nos salió este punto del hablar en lenguas, nos salió el punto de la imposición de manos. Inseparable. Imposición de manos de un apóstol, no de cualquiera. Apóstol. Y consecuencia, el que la recibió, hablar en lengua, que significa, hablará según el idioma del sitio donde vas. Para una misión, un carisma. Y profetizar eran... hablar en lengua ahí. Y profetizar. ¿Qué significa? Para que pueda ir a predicar en ese pueblo que habla otro idioma, necesita primero aprender él, y el Espíritu Santo le ayudó adquiriendo rápido ese carisma para que pudieran profetizar, es decir, predicar según ellos le pudieran entender. Eran unos 12 hombres. Eran unos 12 hombres a los que Pablo catequizó y bautizó. Bellísimo, bellísimo, porque nos está sanando. Muchísimas gracias. Vamos para 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Hermanos, prepara tú allí Hechos 22:2. 1 Corintios 12:10. 12:10. Ajá. Aquel, el don de hablar, de hacer milagro, a uno el don de profecía,
y a otro el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A este don de lengua, aquel el don de interpretarla. Pero en todo esto es el mismo y único Espíritu, el que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Levante la mano aquí los que tienen don para el canto. ¿Para cantar? ¿Quiénes? Don para cantar. Sí, que tienen don, carisma de cantar, que tienen... ¿Quién más? Levante la mano. Míreme, póngala para que la vea. ¿Quiénes tienen talento para cantar? Facilidad para cantar, levante la mano. Muchas gracias. Ahora levante la mano los que saben con mucha humildad que no tienen don para cantar. ¿Ven? Levante la mano que tienen don para el baile. Para el baile. Levante la mano que tienen don para el baile. Ajá. Ven, para el baile. Ahora levante la mano los que no tienen don para bailar. Yo. Piso los dedos, choco las rodillas, no me sale. Capta. No todos tenemos dones para lo mismo. Como yo, por ejemplo, yo siento que pronto no tengo el don para los idiomas. Y lo sé porque he vivido como misionero en comunidades donde hablan otro idioma. He estado 2 años en ese sitio y cabeza dura, yo... pero sé de otras personas que apenas han estado 1 semana, 1 mes, y maravillosamente dominan términos y traducen cosas. Y uno pregunta, ¿y cómo hizo esa persona tan rápido para aprender cómo hablan en esa comunidad? En Amazonas, por ejemplo, con los indígenas. Sí, quedo admirado de personas que han estado menos tiempo y que compartieron menos que yo con comunidades indígenas y rápido logran hablarlo. Y yo que estudié, que escribía, y no, que va, yo salí del Amazonas sin aprender el jibi o el piaroa. Hay gente que tiene don de lengua, hay otras que no. Entonces no piensa que don de lengua es aquel que tiene la potestad de Dios para por favor. Ahora vamos a hablar del don de interpretarlas. El don de interpretarlas. Tuve la dicha, la oportunidad de ir de misiones a Ecuador, a Otavalo. Es toda una zona indígena del Ecuador. Y fue maravilloso. De hecho, tengo algún video allá en YouTube. Era para despertar. Ajá, y eso a mí me encantó. Porque cada vez que había una enseñanza de esta, yo estaba acompañado de un intérprete. Porque yo no sabía hablar el quechua. Yo no dominaba el quechua. El quechua dominaba el idioma de él y hablaba el castellano. El quechua me escuchaba a mí y luego yo le daba a él el turno de la palabra y la enseñanza que yo había dado, el intérprete la comunicaba. Es como cuando uno va a un país de un idioma que uno no conoce y uno lleva un intérprete, porque este no sabe. Eso en los casos donde se va un apóstol a evangelizar y no conoce el idioma de allá, es necesario que tenga un intérprete. Lo que él está diciendo es esto y esto y esto. En el Amazonas venezolano iba todos los martes desde las 7 de la mañana, a veces salíamos más temprano, en una embarcación por el río Orinoco, visitando comunidades indígenas para evangelizar
regresábamos, nosotros llegábamos a las 8 de la noche, y en esas comunidades indígenas donde uno no sabía hablar el dialecto, el jibi o el piaroa, pues alguien de la comunidad, casi siempre era el maestro era el intérprete, y separaba al maestro, después que uno daba la homilía o la enseñanza, el maestro se paraba como intérprete, y yo no entendía nada de lo que decía el intérprete. ¿Estamos entendiendo a qué se trata el intérprete? Pues a mí me acabó de pasar ahorita que vengo de misiones en la Guajira venezolana. Sí, dando un taller de defensa de la fe, doy mi enseñanza y se paran a comunicar en idioma lo que yo había dicho. Para quien no domina el idioma, ayúdese a un intérprete. Pero lamentablemente estamos interpretando esto de una manera totalmente equivocada. ¿Cuántas veces estamos aquí y no sabemos qué tal es? A ver, mire, llegó su almuerzo, ¿no? Ustedes están almorzando. Vamos a la tuya. Yo te di una. 22. Dos. Al oír que les hablaban en hebreo, se calmó más aún su agitación, y Pablo continuó. La gente hebrea, al oír que Pablo hablaba en lengua hebrea, se calmó. Este habla el idioma de nosotros. Este habla lengua, tiene el don de lengua. Él habla como nosotros. Vamos por aquí, hermano. 1 Corintios 12, 28. Por allá para que tenga preparado, hermano, esto. 1 Corintios 12, 30. 12, 28. ¿Tú? 12, 28. Hermana, tú con 1 Corintios 12, 30. Y tú, 1 Corintios 13, versículo 1. Perdón. En primer lugar, están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego, el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lengua. Y los diversos dones de... ¿Por qué eran los dones de lengua? Porque el Señor dio mandato, vayan a todas las naciones. Y algunos se tienen que formar para ir de misiones a algún lugar. Y esos que van de misiones se tienen que empezar a preparar. Y se les dio ese mandato por imposición de manos, prepárense porque tienen que ir a predicar en tal parte y tienen que hablar en ese idioma. Es misionero el asunto, ¿sí? Para llevar el evangelio a donde no ha llegado.